un aspecto que nos ha traído la tecnología, que ha ayudado, ha abonado en generar o en aumentar el ambiente de incertidumbre y de crispación que hay en nuestro país respecto a el tema electoral. Son conocidas como fake news o noticias falsas, que son muchas veces elaboradas de manera deliberada para generar una confusión, indignación frente a alguno u otro tema, que son esparcidas por anónimos y que empiezan a correr viralmente por las redes sociales y terminan asumiéndose por desinformación en algunos sectores como verdaderas, siendo absolutamente falsas. Y muchas veces, repito, hechas justamente con la intención de generar esa convulsión en la sociedad cuando las escucha y sobre todo cuando las replica sin haberlas verificadas. Para hablar de este tema, estamos con Miguel Antezana, profesor de ESA. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Juan Carlos, buenas tardes. ¿Cómo estás? Hay noticias falsas que se hacen sin ninguna intención, replicando un mensaje que no es verdadero, confundiendo algún tipo de información, pero hay otras que sí se hacen y se preparan para que parezcan verdaderas y son esparcidas en las redes sociales, en los medios masivos, justamente con la intención directa de generar una confusión, ¿no? Ciertamente, como tú dijiste, las noticias falsas son en realidad informaciones que son carentes de verdad, pero tienen una serie de características que son interesantes a analizar. En primer lugar, es que tienen un ciclo de vida bastante corto, precisamente porque se divulgan a través de lo que son las redes sociales, ya que se divulgan también a través de lo que son la tecnología, lo que es el uso del WhatsApp, Telegram y todo este tipo de cosas que tenemos a la mano en los celulares. Sin embargo, también hay que tener en cuenta cómo es que se elaboran y cuál es la conformación de una noticia falsa para poder identificarla con facilidad. Una noticia falsa o fake news tiene una base que es real, tiene un punto de partida que es cierto. Es que precisamente por eso que hace que la gente le preste atención. Sobre la base de esa base, cierta, valga la redundancia, es que se construye la falsedad, se construye un argumento que es falso y que generalmente ocasiona un impacto emocional en quien lo recibe. Precisamente por el impacto emocional es que tendemos entonces a replicarlo, a retuitearlo, a viralizarlo rápidamente. ¿Cuáles son los pasos que yo debo seguir cuando recibo una noticia que me ha llamado la atención y, como tú dices, me ha generado algún tipo de sentimiento? Porque generalmente se apela a sentimientos de ira, indignación, ¿no?, respecto a un hecho, para lograr seguir el camino correcto y determinar si esa noticia es verdadera o es falsa. Bueno, en primer lugar, como tú has dicho, cuando yo recibo esta noticia yo voy a tener un impacto y ese impacto emocional va a hacer que instintivamente yo trate a replicar, a compartir la información con los seres cercanos, los seres queridos. Sin embargo, lo primero que también debería hacer es detenerme y verificar si ciertamente esto se corresponde con la realidad e ir hacia lo que son los portales de información oficialmente establecidos, es decir, de periódicos, de televisoras, de radios, para ver si esta es una noticia cierta, que está sucediendo en realidad y que no solamente está corriendo en paralelo por las redes sociales y a nivel privado. En este tipo de situaciones es fundamental verificar eso, contrastar con la realidad. Si yo recibo una foto, un audio, un video, un texto sobre una noticia que, insisto, tiene una base que pudiese ser cierto, entonces lo que yo tengo es que ir a algún medio de comunicación para ver si este medio de comunicación serio, que ha debido verificar previamente, lo está divulgando. Si no encuentro ese contraste, si no encuentro esa en la realidad, que están transmitiéndose a través de los medios oficiales, de los medios de comunicación, entonces es muy probable que esté frente a lo que es una noticia falsa o fake news. Y ahora justamente para inducirnos a ese error y saltarnos esa valla, a veces, y tú mencionabas el tema de los audios, nos llegan estos como que audios clandestinos, ¿no? Que el primo del amigo del tío, que es un alto funcionario del Estado, trabaja en cierta institución que ha logrado grabar eso, me lo ha pasado. Así que
como dicen los chicos, caleta nomás. Tú escúchalo y pásalo a los amigos, pero esto no se va a divulgar en ningún lado porque es casi como ultrasecreto, de espías, ¿no? De película. Sí, y claro, ahí en ese tipo de casos se aprovecha de la coyuntura. Tú mencionabas que ahora en el contexto que nos encontramos a nivel electoral, entonces cualquier cosa que se base en el contexto electoral precisamente se presta para generar noticias falsas, ¿no? Por decir, estamos en el último conteo, información fresquita, salida de la OMPE. Hay una coyuntura en la que todos sabemos que es real, entonces se aprovecha la gente para generar este tipo de noticias falsas. Sin embargo, repito, ahí lo primero que deberíamos hacer es ir a constatar, en este ejemplo que estamos poniendo, por ejemplo, en la página de la OMPE, a ver si encuentro verdaderamente esa nueva cifra, esa nueva actualización, o simplemente es una noticia falsa. Y así como recibimos audios, recibimos videos, recibimos imágenes, recibimos noticias. Por ejemplo, también puede ser una imagen cierta de un acontecimiento cierto, pero que no se ubique en el contexto actual. Por ejemplo, puede ser una foto de alguna manifestación de hace 2 años. Y como estoy viendo la foto, la imagen que es real, entonces... Porque fuera del país, ¿no? Pasa mucho. Que se filtran videos impactantes, pero que no son de acá, ¿no? Como si hubieran ocurrido aquí. Ciertamente, inclusive en el día de las elecciones, recordemos que también hubo elecciones en otros países, en México hubo elecciones en ese momento. Entonces se transmitían imágenes de un acontecimiento que sucedió en México y se lo ponía como si sucedió en el Perú y generaba esa alarma, esa noticia falsa, y uno tiende a replicarla. Ahora la tecnología también permite pues esto de data analítica y de que nuestros dispositivos prácticamente nos leen y mandan información y generalmente lo que nos llega son temas de nuestro interés, por eso a veces capturan rápidamente la atención del público, ¿no? Sí, y también creo que hay que destacar en esta coyuntura, sobre todo lo que hemos vivido en las últimas semanas, cómo también han surgido instituciones públicas y también privadas independientes que han hecho la labor de lo que se llama el fact-checking, es decir, chequear y verificar las noticias falsas. Porque así como las noticias falsas te llegan muy rápidamente y circulan rápidamente, también hay que destacar que también están circulando los desmentidos a esas noticias falsas. Instituciones públicas que también, en este caso, tuitean y dicen esta noticia es falsa y ponen el argumento para que la gente se sienta segura que no es un desmentido. Por ejemplo, ha hecho un muy buen trabajo en redes sociales respecto a eso, ¿no? A no quedarse callado y a evidenciar las noticias que tienen algún tipo de dato falso o que son enteramente falsas, ¿no? La OMPE, el Jurado Nacional de Elecciones y, como digo, también iniciativas independientes que han hecho esta labor de fact-checking, que yo creo que ya está comenzando a instalarse en todos los medios de comunicación, en la verificación de las noticias falsas, lo cual por supuesto es muy saludable porque eso también genera confianza en el ciudadano, en los medios de comunicación, y también incide positivamente en la reputación del medio, porque se está cuidando de no replicar una noticia falsa que también pudiera caer en esa circunstancia de casualidad o simplemente sin mala intención. Claro. Finalmente, lamentablemente, digámoslo así, las personas comunes y corrientes prefieren creer antes que hacer este trabajo que tú dices, ¿no? De verificación, y eso lo que hace que estos mensajes terminen corriendo rápidamente. ¿Cuál sería la recomendación al ciudadano común y corriente para frenar estas fake news, estas noticias falsas que rápidamente se diseminan? Yo creo que aquí debemos todos tener esta costumbre de la verificación de las noticias e inclusive también primero consultar a quien tenemos al lado. Hay que tomar en cuenta que también a veces las fake news le llegan a las personas mayores, personas de tercera edad, que no necesariamente tienen un dominio de la tecnología. Tienen un celular inteligente, tienen un celular quizás con pantalla, con acceso a internet, pero no necesariamente tienen la habilidad de irse a internet y verificar las noticias. Claro. Y estas personas son las que generalmente también se impactan más rápidamente. Entonces yo creo que como ciudadanos también tenemos que velar por la seguridad, la tranquilidad de los adultos mayores, o inclusive también en el otro extremo, de los más jóvenes, que los más jóvenes también tienen acceso a la tecnología y ellos son los que replican rápidamente las noticias falsas. Entonces, en el medio, los que estamos, quizás los adultos, las personas que tienen un grado de educación y acceso a la tecnología, deberían contribuir precisamente a hacer salud en la parte de la noticia, a no contaminar y no incidir en un ambiente negativo, porque finalmente las noticias falsas lo que generan es esta desestabilización e intranquilidad.
Sí, porque finalmente pueden causar mucho daño, no son inocuas. Exactamente. Pueden generar inclusive pánico, pueden generar pánico financiero, pueden generar corridas de ir a la gente a los supermercados. Recordemos lo que pasó al inicio de la pandemia, que la gente fue corriendo a los supermercados a comprar papel higiénico. Hasta ahora no tenemos idea por qué fue. Y todo fue a raíz de una cadena de noticias falsas que se estaba suspendiendo, que todo se iba a cerrar, y no fue así. Entonces yo creo que aquí debemos tener conciencia y pensar un ratito, detenernos unos segundos a pensar si lo que estamos recibiendo es coherente, es real, es lógico, y seguramente con esa pausa de pocos segundos de verificación no caeremos en el juego ni replicaremos las noticias falsas y estaremos contribuyendo con este ambiente de calma que todos necesitamos. Correcto. Muchísimas gracias, como siempre, Miguel, por tu colaboración. A ti, Juan Carlos. Hasta luego. Miguel Antezana, profesor de SANA, ha estado con nosotros. Cerramos así nuestro bloque económico.